Mi instinto dice que mi esposa me ha engañado. Dice que todo está en mi cabeza y que soy inseguro. Estuve merodeando por aquí durante una semana principalmente para obtener comparaciones con mi situación y la de otros. Obviamente, he visto muchas comparaciones, así que intentaré mantener esto lo más breve posible. Casados desde hace 10 años, juntos desde hace 14 y tienen un hijo de 9 años. Amo a mi esposa con todo mi corazón y ella dice lo mismo. Ella haría cualquier cosa por mí y es la persona más amorosa que he conocido. El sexo suele ser siempre bueno, así que no hay quejas. Ha lidiado con mucha basura mía debido a problemas de salud mental a lo largo de los años, pero siempre ha estado ahí para mí. Aquí está el problema. En octubre de 2022, pasé por una mala racha debido a eventos externos que me hicieron entrar en un breve periodo de depresión. Comprensiblemente, esto la desgastó y luchamos. Poco después de ese periodo, comencé a sentir un profundo temor de que algo no andaba bien entre nosotros. Mi instinto estaba tratando de decirme algo. Este sentimiento solo se hizo más fuerte a lo largo de noviembre. No la confronté por nada, solo observé. Había una distancia que no estaba allí antes. Avance rápido hasta diciembre, tuvo su fiesta de Navidad después del trabajo y se quedó en un hotel mientras trabajaba al día siguiente también, que estaba todo planeado, así que no hubo problemas allí. Llegó a casa alrededor de las 6 p.m. del día siguiente, y cuando entró a la casa, la miré y sonrió, pero en ese momento fue como si algo me golpeara en el estómago a 100 km/h y me derribara. Casi podía verlo en ella. Se veía diferente, tenía una vibra completamente diferente y era tan fuerte que sentí que sabía que algo había sucedido. Volvió abajo después de cambiarse y se sentó en el sofá a mi lado. Sentí tanta rabia esa noche que apenas pude contenerla. Pero lo hice. Nos acostamos y, como no habíamos tenido problemas de confianza en el pasado, tontamente creí que me diría cuando le preguntara, ¿hay algo que quieras decirme? Ella respondió en un tono suave más alto de lo habitual: no. Después de un par de intentos, me rendí con las preguntas. Extrañamente, tuvimos el mejor sexo que tuvimos en mucho tiempo. Pero las sospechas y la intuición permanecieron, sin pruebas. Para resumir, a lo largo de diciembre y la primera parte de enero de 2023, le pregunté directamente si había hecho trampa de alguna manera o forma, y eso solo quería saberlo para que podamos superarlo. Por supuesto que nunca podría perdonar esto, pero solo quería la verdad. Ella lo negó repetidamente y dijo que llamará al equipo de crisis o a los médicos porque me estoy dirigiendo a la psicosis porque estoy delirando y paranoica, insegura porque ha perdido mucho peso, etc. Quería involucrar a mi madre para contarle ella no estoy bien, lo que me cabreó. Entonces ocurría el llanto y me sentía mal y pedía perdón. Este fue un ciclo repetitivo hasta mediados de enero. Al final, no tenía pruebas, así que traté de dejarlo pasar. El presentimiento nunca desapareció. Se hizo más fuerte y más débil a veces, pero siempre ahí. Un avance rápido hasta ahora, he salido. Hace 3 semanas, descubrí que había cambiado su contraseña en su teléfono. Pregunté si podía usarlo para Apple Pay ya que no tenía el mío configurado. Me di cuenta de inmediato que no quería dármelo. Le pregunté si su PIN todavía era su fecha de nacimiento. Siempre lo ha sido, ella dice que no, y trata de decirme cuál es el nuevo. La interrumpí y le dije que no importa, solo déjalo. Está protegida con su teléfono cuando le escribe a alguien, a menos que sea su familia. Entonces no tiene problemas para mostrar su pantalla, pero incluso llega a cambiar toda su posición sentada en el sofá para poder proteger cuidadosamente la pantalla mientras escribe. Lo que sea que esté escribiendo. Hace 3 noches estaba buscando en Reddit, y alguien mencionó la aplicación Kepsafe, así que la busqué e inmediatamente la reconocí como algo que había visto en su teléfono en diciembre. No sabía qué era en ese entonces, pero lo supe cuando lo vi en la App Store y supe para qué se usaba. Le pregunté si alguna vez había oído hablar de él, y tímidamente respondió no lo creo. Dije, ¿estás seguro? Porque sé que has tenido esa aplicación en tu teléfono antes. Y ella ha negado y negado hasta que está azul en la cara. Desde entonces ha vuelto al nunca haría nada para romper esta familia. Todo depende de ti, no tienes pruebas, estás delirando, estás paranoico, voy a llamar al equipo de crisis. Porque no estás bien. He olvidado mucho de lo que dijo, pero solo me reí y dije que no me encendieran gas.
pasó del llanto histérico a los insultos absolutos con respecto a mi salud mental en una fracción de segundo. En serio, sin embargo, tengo el corazón roto, duermo en mi auto esta noche y no puedo evitar amarla. ¿Tiene razón? ¿Estoy loco y paranoico? Editar. Esta fue la primera vez que publicaba aquí, así que no esperaba el tipo de respuesta que todos ustedes dieron, así que gracias por todos los aportes. Acabo de leer un par de cosas y quería aclarar que nunca he sido ni seré violento contra mi esposa. He tenido un historial de depresión, bajo estado de ánimo, no psicosis o ilusiones. No soy psicótico ahora, pero diría eso. Sin embargo, estoy cuestionando mi propia realidad en base a su respuesta hacia mí. Si ella es completamente inocente, entonces yo soy un idiota y probablemente arruiné nuestro matrimonio de todos modos. Ella dijo que cambió su código de acceso en diciembre y solo lo descubrí hace unas semanas, ya que no soy de los que revisan el teléfono de alguien. Si eso me hace débil o estúpido a ambos, que así sea. Nunca antes había experimentado esto, por lo que después de 14 años de ser abiertos el uno con el otro, ingenuamente pensé que me lo diría de inmediato. Estúpido lo sé. Ella está cambiando e incluso dijo la semana pasada que cree que está teniendo una crisis temprana de la mediana edad a los 30. Ella quiere ir al gimnasio ahora. Genial, adelante. Está comprando ropa interior nueva. Genial, adelante si eso te hace sentir bien. También va a tomar el sol ahora. Incluso compró uno de esos tontos vaporizadores por primera vez el otro día, no fuma, y dijo que no sabe por qué lo compró porque va en contra de lo que cree. ¿Cómo puedes empezar a darle sentido a eso? No he sido el mejor esposo, al igual que la mayoría de nosotros aquí, tengo muchos defectos y soy muy consciente de ellos, pero siempre la he apoyado en todo lo que quería hacer en la vida. Mi novia me engañó y luego intentó suicidarse después de que rompí, pero todavía no puedo dejarla ir. Mi novia y yo hemos estado saliendo desde que teníamos 15 años y nos conocimos en la escuela secundaria. Nuestra relación ha tenido sus altibajos, pero hemos sido los más felices el uno con el otro y nos hemos considerado almas gemelas y mejores amigos. Hubo otras experiencias traumáticas en el pasado que creo que podrían haber llevado a todo esto, pero ella estuvo teniendo una aventura emocional con un colega del trabajo durante 4 semanas hasta que me enteré. Me di cuenta de que las cosas no estaban bien porque pasaba más tiempo tomando bebidas en el trabajo y quedándose hasta tarde. Tuvimos múltiples discusiones al respecto y ella siguió criticándome y llamándome cobarde por mis inseguridades. Durante este tiempo yo también estaba pasando por un estado depresivo y pasaba menos tiempo con ella. Vi los mensajes en su teléfono una mañana y mi corazón se hundió. Mantuve la calma y no la agredí, le dije que todo había terminado entre nosotros y que nunca podríamos estar juntos. Su explicación fue que estaba siendo inmadura, egoísta, pensó que podía tenerlo todo y no estaba pensando en las consecuencias. Esa noche intentó suicidarse y me mandó fotos. Llamé a la ambulancia y corrí a su casa y la acompañé al hospital. No puedo vivir con el peso de su muerte sobre mis hombros. Dijo que lo hizo porque no podía vivir con lo que me hizo y no podía vivir sin mí. La consolé a ella y a su familia para asegurarme de que pudiera recuperarse de esto. Desde entonces, he vuelto a hablar con ella, pero la conversación era pegajosa y ambos seguíamos sintiendo esa conexión paralizante y no podíamos soltarla correctamente. Sabía que las cosas no funcionarían en el futuro inmediato, así que rompí con la esperanza de que volvamos a intentarlo en el futuro si realmente estamos destinados a ser almas gemelas. Desde entonces, nos enviamos mensajes de texto aquí y allá y puedo sentir su profundo remordimiento y arrepentimiento, pero también su falta de voluntad para dejarnos ir apropiadamente. También estoy luchando por dejarlo ir por completo, ya que sé que lo que teníamos antes de hacer trampa era increíble. Sé que esto está muerto ahora. Por contexto, me dijo que nunca se volvió físico porque sabían que no podían cruzar esa línea, pero aún así dormían juntos en la misma cama y coqueteaban a través de sus mensajes de texto. Sé que nunca podré confirmar esto, pero también le pregunté al tipo qué sucedió y se alinea con lo que ella dijo. También mencionó que ella siempre mencionaría lo feliz y enamorada que estaba de mí, pero todavía no puedo entender por qué hizo esto, supongo que es un trauma de su infancia. Tampoco sabré hasta dónde hubieran llegado las cosas si no me hubiera dado cuenta tan pronto. En este momento, mi corazón y mi mente están en conflicto sobre qué hacer. Donde terminamos las cosas fue romper e ir por caminos separados con la esperanza de encontrarnos potencialmente en el futuro si ella crece y aprende como persona, pero incluso entonces no estoy seguro de si puedo vivir con esa duda nuevamente.
Su plan es mudarse al extranjero por trabajo, ya que aquí ya no queda nada para ella. Compartimos un grupo de amigos, para que pueda desarrollar su independencia y comenzar de nuevo. Actualmente sé que es lo correcto y quiero seguir adelante con mi vida. Sé que hay muy pocas posibilidades de reconciliación después de esto y alejarme puede hacer que esas posibilidades sean mucho más bajas, pero amo a esta chica más que a nadie que haya conocido y tengo mucho miedo de dejarla ir. Cada día me hace despertar un poco más a la realidad de que he salido de una vida de miseria pero aún la extraño. Necesito algunos consejos sobre lo que debo hacer y cómo debo manejar las cosas en el futuro. Mis miedos actuales son, no poder volver a encontrar un amor como este, estar solo, no recuerdo lo que es estar soltero, perder a mi mejor amigo y lo que me depara el futuro. También me preocupa el efecto que esto tendrá en las futuras relaciones que tenga y si ella nunca se va de una manera poco saludable.